Primero que todo, pues quiero agradecer por estar aquí con ustedes y al departamento por la oportunidad que me da para hablar de este tema. Y creo que en toda la mañana hemos visto diferentes ópticas de lo que es la endometriosis. Desde el punto, empezamos con Eduardo, viendo el manejo médico, viendo la parte de fertilidad, ahora vemos las teorías, vemos el manejo del endometrioma. Pero vamos a ver una parte que tiene que ver con la parte quirúrgica de la endometriosis, ¿de acuerdo? Y aunque estamos de acuerdo que la línea de manejo primero es del punto de vista médico, la cirugía tiene un papel. ¿Y cuando ven la cirugía? Eduardo lo hablaba muy bien esta mañana, de que los estudios quirúrgicos son muy heterogéneos y les voy a mostrar por qué. Y el segundo punto es que no tenemos esa paciente quirúrgica en qué momento llega. Entonces, cuando llega a nosotros, ha pasado por 4 o 5 médicos, 3 o 4 cirugías y ha agotado todos sus tratamientos. Entonces, hay que contextualizar exactamente dónde estamos. Son mis conflictos de interés, pero específicamente para esta charla no tengo ninguno. Sabemos qué es la endometriosis y es una enfermedad que ya desde el punto de vista que lo hemos abordado, es una enfermedad que es crónica y una de cada 2 mujeres lo va a tener. 176 millones de mujeres en el mundo, que no es una situación menor, es un problema casi de salud pública y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Con 10 a 15% de pacientes en edad fértil, la mitad de las infertilidades puede estar asociada inclusive a endometriosis y el dolor, que es muy difícil de evaluar. Es muy diferente cuando yo estoy buscando fertilidad sin dolor a tener dolor y fertilidad y haber agotado tratamientos médicos por varios años. Ese es el planteamiento del problema que quisiéramos hacer. Y ojo a esto, el estigma social y la parte de depresión es una cosa que no es menor. Entonces, conocemos ya diferentes tipos de endometriosis y lo hemos tocado a través de la mañana, no me quiero detener en eso. Y como mi tema es la endometriosis profunda, es aquella endometriosis que tiene más de 5 milímetros en la invasión de esos tejidos que están alrededor en la pelvis uterina. Y esta es la radiografía de todos los días que ya cuando llegan a centros especializados de endometriosis. Son múltiples cirugías, ¿sí? Aquí totalmente cuestionable si la primera cirugía tiene indicación, si no, cuál era su objetivo. Y en este espectro de enfermedad, saber por qué una mujer tiene 5 o 6 laparoscopias o inclusive laparotomías es algo que nos debe cuestionar. Y nosotros, como médicos primarios de esa paciente, estamos aplicando los algoritmos de manejo para llevar a esa paciente a una cirugía. Ya agotamos los recursos antes de llevar una cirugía, analizamos y entendemos su vida reproductiva de forma adecuada y sabemos adecuadamente qué es lo que va a pasar en una cirugía de endometriosis. Y lo que vemos muchas veces es este tipo de situaciones, que a veces tenemos un informe donde nos pueden dar un reporte de una posible endometriosis, entonces vamos a operarla sin ninguna preparación, sin ninguna otra imagen especializada, vamos a ver qué encontramos. Para muchos la endometriosis puede ser un drenaje de un quiste o entrar a mirar, como ya decía Eduardo, que no tiene ningún sentido hacer laparoscopios para diagnosticar endometriosis. Y lo que encontramos es que nos pasan muchas cosas y a veces no sabemos qué hacer cuando tenemos una paciente con endometriosis ya en el quirófano, ya anestesiada, ya con unos trocares adentro. Entonces, esa planeación quirúrgica es fundamental. Ojo a esto, es fundamental en una paciente con endometriosis. ¿Por qué? Porque la endometriosis, ya más allá de los principios de formación y de la biología de la enfermedad, ya estamos con una paciente en el quirófano y tenemos una enfermedad que es una enfermedad muy compleja. ¿Por qué? Porque lo que tiene debajo de eso que estamos viendo, más o menos es como un iceberg. Y nosotros vamos a ver porque tenemos que rodear ese iceberg, tenemos que encontrar la mejor forma de solucionar todo lo que hay ahí debajo. Y siempre nos escudamos en que pues tenemos recursos limitados, que no podemos, que no tenemos las técnicas quirúrgicas para hacerlo, y resulta que esto ha ido evolucionando mucho. Entonces, debemos primero contextualizar a la paciente y debemos ser honestos con la paciente si está en el sitio correcto para hacer una cirugía que es compleja ante una enfermedad compleja. Lo que nos ha mostrado esto toda la mañana es que es una enfermedad compleja y que no debemos olvidar eso. Cuando hablamos de endometriosis profunda, probablemente el 1% de todas las mujeres en edad reproductiva lo van a tener. Y la forma más severa real de la enfermedad es la que duele. El endometrioma no duele.
¿sí? Pero la enfermedad de la endometriosis profunda es la que realmente duele. Y puede haber un compromiso tan posterior, tanto en el fondo de saco, en las fosas ováricas, en la pared vaginal. Hay compromiso intestinal que de acuerdo a la serie puede variar entre el 7 al 19% con diferentes tipos de acuerdo al compromiso de la pared intestinal. Y la otra es compromiso urinario, pero ¿qué llamamos nosotros urinario? No simplemente la vejiga, es el trayecto ureteral y son las principales complicaciones. Hablando en un conversatorio en días pasados, hablábamos de que la endometriosis es una enfermedad diferente. Y una de las cosas que lo hace diferente es, uno, su abordaje quirúrgico y otro es que tiene una alta posibilidad de llevarla a una complicación porque es una enfermedad inflamatoria. Es muy diferente para una paciente sana, completamente sana, con tejidos sanos, conocida, en buenas condiciones, a una paciente que va a tener una endometriosis profunda. Y cuando vemos estos síntomas debemos interrogarlos muy bien en la consulta. Uno no puede hacer una consulta de endometriosis probablemente en 10 o 15 minutos. Tiene que tardarse un tiempo explorando adecuadamente todos estos síntomas que vemos acá. Y probablemente la paciente va a tener una historia clínica, llegan con una historia y con una carga psicológica, emocional, más su dolor, más sus problemas a nivel urinario, gastrointestinal, que ha sido obviado por muchos médicos y que no lo hemos enfocado de forma interdisciplinaria y adecuada. Y eso es muy importante cuando vayamos a operar a una paciente con endometriosis, porque debemos, en el momento que detectemos estos síntomas, de abrirnos la puerta a pensar en una cantidad de compromisos a nivel de ureteres, vejiga, intestino, en diferentes segmentos. Los pilares de tratamiento, y no quiero detenerme en esto, pero básicamente están dados inicialmente por manejo hormonal, que busca un estado hipoestrogénico y reduce esa inflamación peritoneal crónica. Pero el quirúrgico, específicamente lo que busca es la restauración de la anatomía y una remoción de los implantes endometriósicos. Entonces, son unos pilares principales del tratamiento, sobre todo cuando ya hemos agotado otras líneas de tratamiento, cuando ya hemos explorado el deseo de fertilidad de cada paciente, entonces eso nos debe hacer caer en cuenta. Y debemos analizar que entre más tardío llega ya, porque lo que mostraban era, vamos a manejo médico durante mucho tiempo, esta paciente ha modulado de forma diferente su dolor. No es el mismo dolor con el que empezó al comienzo. Y probablemente cuando llega ya a la instancia de cirugía, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. Hay un dolor inflamatorio ya, hay un dolor neuropático, hay un dolor nociceptivo, ya que justifica todos estos síntomas, hay una alodinia, hiperalgesia y hay una clase de dolor centralizado que tenemos que ocuparnos a ello. Aquí viene lo difícil. Esta mañana hablaban, cuando revisaban la literatura, sí, los estudios quirúrgicos no se pueden estandarizar. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son nuestros estándares? ¿Realmente nosotros estamos cumpliendo estándares en una enfermedad que es tan heterogénea, que tiene tantas aristas y que puede ser tan diferente? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y es una invitación a que cada uno digamos, bueno, estamos haciendo las cosas correctas en el momento correcto y le estoy agregando o le estoy quitando morbilidad a mi paciente. Probablemente hay que conocer muy bien su caso y en este módulo más adelante van a hablar sobre ese acercamiento de las imágenes para una paciente con endometriosis. A nosotros nos gustaría saber mucho antes de llevar a una paciente a cirugía si se agotaron todos los mecanismos médicos y segundo, qué tipo de cirugía vamos a hacer. Y esto lo sabemos cuando tenemos un mapa adecuado. Estos son casos de la vida real, donde llegan pacientes con masas simplemente una sospecha en endometrioma con informes como los que estamos viendo acá, donde no sabemos ni siquiera la lateralidad o el tipo de lesión que tiene. Y a veces encontramos algo más completo, ¿sí? Encontramos informes donde nos describen, toman algunas medidas, pero probablemente no se comprometen con un diagnóstico. Ojo a esto, cuando uno pide un examen diagnóstico, que le digan qué es. No es para que le describan algo que no sabemos qué es. Entonces, es muy importante saber eso. Y cuando usted va y mira la imagen de lo que le enviaron en ese reporte, probablemente lo que le encuentra es una imagen como esta, que no dice absolutamente nada. Entonces, básicamente un cirujano programa 1 hora de cirugía, 1 hora y media, porque vamos a poner la laparoscopia por endometriosis o un quiste, y lo que se encuentran es esto. Entonces, vemos cómo hay diferentes implantes de endometriosis en toda la cavidad abdominal, hay una pelvis, y ojo a esto, hay un término de la pelvis sellada, que creo que ese término varía, depende de dónde esté y las manos en que esté, pero básicamente creo que no existe una pelvis sellada. Lo que sí encontramos es un síndrome herencial severo, con un compromiso en endometriosis profunda, y que esta cirugía es una cirugía compleja. Y lo vuelve compleja, ¿por qué? Porque son muchas estructuras que tenemos que liberar para poder realizar nuestros objetivos. Obviamente,
creo que la mejor opción es, si no están en la condición o en el sitio o la planeación adecuada, es simplemente describir los hallazgos, probablemente tomar una biopsia si lo necesita y salir para programar una paciente para una cirugía real. Ojo a eso, porque esta paciente probablemente ya ha agotado varias líneas de tratamiento. Y no podemos decirle que con una laparoscopia donde probablemente era un endometrioma, pues voy a tener una mejoría de su cuadro, cuando eso pues, está lejos de ser cierto. ¿Qué quisiéramos? Tener unas imágenes de calidad donde yo pueda ver, por aquí vemos un Kisobari, y vemos cómo hay un síndrome inflamatorio en el fondo del saco posterior, donde quiero ver la pared abdominal, quiero ver completamente la pared abdominal, quiero que me la describan, quiero que me digan si ven algún implante en esa pared abdominal, quiero que me digan la relación del útero, si está obliterado el fondo de saco, si hay infiltración de las vías urinarias, su relación con el intestino, si hay algún grado de infiltración. Y creo que más adelante en las imágenes van a hablar un poco, no quiero agotar ese tema acá, pero sí me llama la atención que los informes ecográficos nunca nos dicen eso. Y cree uno que la resonancia puede llegar a ser mejor, pero esa resonancia también necesita unos ojos expertos. Uno no puede creer que, por ejemplo, en esta resonancia donde vemos una gran masa en el componente, en el compartimento anterior, donde vemos un nódulo en el torus uterino, donde vemos un recto que está completamente adherido e infiltrado por endometriosis, la opinión, así sea en resonancia, es que tenemos una lesión voluminosa pélvica que tiene contenido hemorrágico. Eso no me está diciendo absolutamente nada. Y nos debe cuestionar, entonces es que tenemos que trabajar en grupo e ir a buscar a nuestro radiólogo y preguntarle, bueno, cuénteme, porque es que a mí lo que me interesa en cirugía va a ser esto. Y así podemos estratificar el riesgo basado en lesiones. Probablemente tenemos unas lesiones de bajo riesgo, que son esas lesiones superficiales, que ya lo dijimos esta mañana, probablemente no necesitan cirugía inicial. Tenemos algunas lesiones de riesgo medio, que están básicamente compuestas por los endometriomas, y ya esta mañana hemos agotado el tema del manejo del endometrioma, pero esta es la paciente que nos preocupa mucho, porque es la paciente que probablemente ya ha pasado varios años con terapia hormonal, con terapia antiinflamatoria, se ha hecho muchas cosas y realmente no resuelve su dolor. Cuando estamos hablando, y rápidamente voy a tocar lo que busca una cirugía, esta es una diapositiva cortesía de mi amigo Tirso Ares, donde básicamente lo que nosotros buscamos es restablecer la anatomía. Y son esos 8 espacios pélvicos, que son tejido conectivo, que son tejido adiposo y que necesitamos separar. Hay 4 centrales que básicamente de anterior a posterior es el espacio prevesical, vésico-vaginal, recto-vaginal y retrorrectal, que debemos explorarlos para en búsqueda y ya basados en un mapeo, ya sea ecográfico o sea por resonancia, buscarlo para identificar lesiones. Y 2 espacios laterales, que son los espacios paravesicales y pararectales. Aquí vemos, y esto es lo que nosotros buscamos en cirugía, que todos los espacios sean identificables, que queden libres y que haya un inventario. Ojo a esto, nos gustaría ver un informe de endometriosis quirúrgico diciendo que todo esto se exploró, porque probablemente nunca lo sabemos y nos toca volver a buscarlo y nos toca reintervenir a los pacientes tratando de ver si esto se hizo o no se hizo. Entonces estamos viendo el lateral a medial, vemos la fosa ovárica, vemos el espacio paravesical, vemos el espacio pararectal, este dividido por el ureter, y está el espacio retrorrectal. Vemos el espacio de Okabayashi, que es la división de ese espacio pararectal. Vemos el ureter en la mitad y el espacio de Okabayashi es medial. Es importante porque aquí tenemos la pared rectal y tenemos el nervio hipogástrico. Hay que hacer cirugías preservando el nervio hipogástrico para no empeorar la condición de la paciente. Y tenemos de forma lateral el espacio del Látzco, que es un punto de referencia muy importante para nosotros por el ureter y el pedículo uterino. Y vemos cómo el ureter se vuelve un escenario central en la disección. Así es como queda conformada toda la disección. Muchas veces las pacientes van a tener cirugía muy compleja y ahí es donde entra todo lo que hemos hablado, una adecuada planeación, una adecuada organización, donde por medio de un mapeo vamos a sentar a la paciente y le decimos, mira, estas son las estructuras que están comprometidas. Vamos a poder decir los beneficios, y los beneficios son muy diferentes de acuerdo a la óptica que uno tenga, si es manejo de dolor, si es manejo de síntomas gastrointestinales, si ya pasó por ciertas terapias, si su objetivo es fertilidad. Por eso es una reunión de especialistas para tomar la mejor decisión. Pero cuando tenemos este tipo de casos, aquí vemos un abordaje robótico de una endometriosis profunda, vemos cómo el intestino está completamente adherido a la pared posterior del útero, vemos el nódulo de endometriosis. Estas pacientes, a nosotros como médicos,
A veces no queremos ir a cirugía para no complicarnos, y pues, ¿quién quiere complicarse? Nadie. Pero tenemos una patología que es compleja de entrada, ¿de acuerdo? Y para grandes problemas, a veces necesitamos grandes soluciones, tener a paciente estar documentada de todo lo que puede llegar a pasar, porque estas cirugías pueden tener lesiones y compromisos tanto en órganos gastrointestinales, a nivel de ureter, a nivel parametral. Aquí vemos como hay un nódulo en el parametrio, y esas lesiones, cuando hablamos de lesiones urinarias o compromiso endometrial, no simplemente es que sea un nódulo en la vejiga, es que probablemente tenemos obliteraciones o tenemos que hacer ureteriolisis a este nivel. Entonces, eso nos pone en un gran problema porque tenemos que tener un conocimiento adecuado de toda la cavidad pélvica y poder solucionar cada una de estas lesiones. Vemos acá cómo por fin encontramos el espacio rectovaginal, encontramos ya tejido sano, podemos hacer una disección y ya liberar el intestino de la pared uterina. Es una cirugía inflamatoria, por eso es importante contener mucho la hemostasia, ser muy cuidadosos en la disección de los planos, ayudados por energías y diferentes técnicas para evitar los sangrados. Aquí vemos que ya pudimos liberar el ureter, vemos el intestino ya libre, y vemos un nódulo en el recto, ¿de acuerdo? En una paciente que estaba muy sintomática con una progresión de su nódulo. Básicamente lo que se está haciendo acá es liberar la pared uterina posterior, y ese nódulo nos va a conducir allá. Vemos cómo está la vagina ya abierta, es un nódulo vaginal en una paciente con una dispareunia profunda muy importante, con un nódulo aproximadamente de 1 a 2 centímetros, y vemos cómo ya cuando vamos examinando ese gran iceberg, vamos llegando a la pared vaginal y podemos ir quitando lo que vamos encontrando e irlo reparando. Estas son cirugías que realmente sangran muy poco, pero y pues requieren un equipo multidisciplinario, siempre asesorarse, siempre tener un cirujano de colon y recto muy amigo, ¿sí? No de turno, muy amigo, que ojalá esté programado cuando uno tiene estas pacientes, y si va mapeado y se va a saber que vaya a una resección intestinal, que ya estemos todos listos y cada uno ya conoce sus tiempos y trabajamos de forma muy rápida. Aquí vemos cómo ese nódulo es retirado, es un nódulo menor de 2 centímetros y es retirado con una sutura circular a nivel que se introduce a nivel anal. Después ya vemos la pelvis liberada, preservación de los ovarios, y ojo que las cirugías de endometriosis nunca son la solución a una histerectomía, y las oforectomías tampoco, es liberar muchas de estas adherencias. Es una cirugía de alta morbilidad, y eso el paciente tiene que conocerlo, ¿de acuerdo? Porque no son gratis, ¿de acuerdo? Pueden haber fístulas gastrointestinales, pueden haber hilios que hay que saber manejar. El cirujano que se enfrenta a endometriosis generalmente es un cirujano pélvico, y eso implica conocer sus complicaciones y los riesgos que tiene cada paciente al ser llevada a cirugía, ¿de acuerdo? Esa es una patología benigna. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y muchas veces estar preocupados por la fertilidad para poder que la paciente cumpla todos sus objetivos. Aquí vemos cómo está el intestino, lesiones intestinales. Aquí vemos, esto por ejemplo es un urinoma. Vemos una paciente que tiene una colección a nivel pélvica, y cuando hacemos urografía por TAC, lo que vemos en el lado izquierdo donde vemos una colección, es que es un urinoma, y son lesiones que aparecen a los 8 o los 10 días, ¿de acuerdo? A veces tenemos que colocar catéteres ureterales para intentar evitar ese tipo de lesiones, pero a veces es imposible, o a veces tenemos que seccionar un ureter y reimplantarlo. Entonces, estas son cosas que la paciente debe consentir. Básicamente, lo que les quería mostrar es esto. Hemos visto todo el abordaje de la cirugía de endometriosis, pero básicamente cuando uno llega a esta paciente es porque ha pasado por muchos, ¿sí? Ya ha tenido varias intervenciones, ya ha agotado sus tratamientos médicos y está buscando una solución. Y probablemente la cirugía de endometriosis profunda soluciona muchos de estos inconvenientes, pero es una cirugía que debe hacerse con total seguridad, con total conocimiento de los órganos pélvicos. Debe hacerse con total claridad, total transparencia hacia la paciente, decirle a mi paciente qué es lo que yo puedo ofrecerle y hasta dónde puedo llegar. Quiero agradecerles por su atención y quedaré atento a cualquiera de sus inquietudes. Muchísimas gracias.